Ay, Señor, cuando yo escucho predicaciones como esta, Señor, me doy cuenta que yo amé mucho a mis papás, pero creo que si estuviesen vivos, yo aprovecharía mejor el tiempo. Queremos tener nuestro corazón sensible, abierto a lo que tú tienes para enseñarnos. Padre bueno, no permitas que la distracción de un teléfono, de un amigo al lado, o de un compañero, del esposo, de la esposa, nos saque del rumbo de lo que tú quieres decirnos. Permítenos tener un corazón sensible a tu palabra. Bendice el siervo tuyo, Señor, que ha preparado esta palabra, Señor, para enseñarnos hoy un poco más y conocerte un poco más de ti, Señor. Gracias por tu presencia. Pido que bendigas a Andrés, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes. Señor bendiga. Bueno, antes de iniciar la predicación en esta tarde, la verdad, muy desafiado y con compromisos en mi corazón delante de la palabra. Espero que sea una palabra para cada uno de nosotros con esa misma realidad, esa misma intensidad de conocer la verdad del Señor y de vivir la realidad de Dios. Hay una canción, que no es una canción de alabanza o adoración, pero creo que es una canción muy bonita y que tiene una letra que nos invita a nosotros a la reflexión. Es una canción secular que quizá usted ha escuchado y que entre otras cosas es muy particular. Las versiones en las que generalmente se encuentra es en voz de Alejandro Fernández o en voz de Vicente Fernández o cantando a dúo, papá e hijo. La canción se llama Cuando quería ser grande, el nombre de la canción. Algunas líneas que creo que son interesantes, por lo menos resaltar de esta canción, que para tener en cuenta está relacionada con eso precisamente, con la relación de padre e hijo. Hoy ya no quiero que pasen los años, porque mi padre ya está viejo. Se le han cubierto de arrugas sus manos y de nieve sus cabellos. Oh Señor, detén el tiempo, te pido, porque tú puedes hacerlo. Porque yo en verdad no entiendo, Dios mío, por qué se nos va lo bueno. Y hay una línea al final que tiene implicaciones de reflexión para nosotros. Cuando se cansen un día tus pasos, yo quiero ser quien los cuide. Mientras tanto, dame el brazo y vamos a ver qué vas a decirme. Cuando quería ser grande. Ese tipo de canciones son muy bonitas, ¿sí? Nos llenan de nostalgia, se las queremos cantar a los viejos, ¿sí? Es un buen tipo mi viejo, ¿sí? Con el tono argentino de Piero. Mamá vieja, o los versos a mi madre, ¿sí? Que escuché yo hace muchos años, ¿sí? En la voz de Julio Jaramillo y que se quedó plasmado en la mente y en el corazón. La música siempre será una expresión de la vida, ¿sí? De los sueños, de los anhelos, del recuerdo, ¿sí? La música nos invita a nosotros a recordar. Yo creo que a veces es más fácil cantar o hablar y es un poquito más complicado actuar. Es un poquito más difícil hacer las cosas como debemos hacerlas o como deberíamos hacerlas. Antes de entrar en materia con la predicación, quiero dejar algo claro. No pretendo ser indiferente ante algunas realidades que posiblemente hayan vivido o hayamos vivido algunos de los que estamos aquí presentes.
Nosotros siempre tendremos que pensar en que por nuestra realidad, por nuestra condición caída, vamos a encontrar buenos papás y otros que no fueron tan buenos. Y esa realidad marca el corazón de los hijos. Todos tenemos marcas en el corazón, sea por la ausencia de un papá o de una mamá, sea por algo que inclusive quisiéramos mejor olvidar, o sea por las cosas buenas. Hay papás que con su amor, que con su dedicación, que con su cuidado, sus enseñanzas, su vida, marcaron nuestro corazón para bien, para exaltar y bendecir el nombre del Señor por esas bondades de tener hombres y mujeres que bendijeron nuestra vida. Pero como le digo, no quiero ser ajeno a esa realidad. Sé que cuando uno se enfrenta a un mandamiento como el que hoy vamos a desarrollar en el texto, generan o se pueden generar sensaciones de incomodidad en el corazón por ese tipo de realidades que posiblemente hemos vivido. Hemos llegado al libro de Deuteronomio en un desarrollo gradual, paso por paso, hasta el capítulo 5. Los primeros 4 capítulos se desarrollaron reconociendo la historia, ¿sí? Reconociendo lo que Dios le había dado a Israel. Estamos frente a la tierra prometida. Israel ha llegado después de su paso por el desierto a la tierra prometida y está listo para entrar. Entonces Moisés hace un recuento de la fidelidad del Señor y empieza a hablarle al pueblo, a contarle los relatos de lo que Dios hizo en Egipto, en el paso por el mar y en el paso por el desierto. Le está hablando a una nueva generación, la generación de los padres que salieron de Egipto, que vieron las maravillas de Dios, que vieron las plagas en Egipto, que vieron el mar abierto en dos, que vieron el agua de la peña, que vieron las codornices, la carne que el Señor les dio, todas las maravillas que Dios hizo. Esa generación pereció en el desierto. Fue una generación dura en su corazón, que no sirvió al Señor, que no fue fiel al Señor. Y eso es bien interesante, es un punto que necesitamos resaltar. Esa generación no fue fiel al Señor. El libro de los Números narra la razón de por qué fueron 40 años caminando por el desierto. Esos 40 años tienen relación con los 40 días que los espías que habían enviado a la tierra de Canaán pasaron, y después vienen con un reporte que desalienta al pueblo y que lleva al pueblo a renegar en contra de Dios y en contra de Moisés. Por cada día que pasaron los espías en la tierra de Canaán y que trajeron el reporte, por cada día Dios le dio un año al pueblo para caminar por el desierto. Es una realidad incómoda, pero una realidad de la disciplina y de lo que Dios hace en medio de su pueblo. Entonces esta generación que está a punto de entrar es una generación nueva, es una generación que viene caminando con el Señor, pero es la generación de los hijos de aquellos que se quedaron en el desierto, que no alcanzaron la promesa. Es una generación que está viendo el cumplimiento de la promesa, y eso es precioso. Cuando uno ve el cumplimiento de la promesa de Dios en medio de nuestra vida, eso es un regalo muy bonito de la gracia y de la bondad y de la fidelidad del Señor. Esta generación está a puertas de la tierra prometida, va a entrar, y estando ahí frente a la entrada de la tierra, el Señor les recuerda la ley. Eso es lo que empezamos a ver a partir del capítulo 5 del libro de Deuteronomio. El recuerdo, el repaso, la reafirmación de la voluntad de Dios para su pueblo. Ese letrero que está ahí con el texto, con una frase lema para nosotros como iglesia de Señor, hágase tu voluntad, es precisamente lo que Dios está proyectando a través de la ley, a través de sus preceptos, de sus mandatos para su pueblo. Hemos visto en el desarrollo de esos mandamientos 4 hasta el momento, hemos visto uno cada semana, y que necesitamos recordar, tener presentes, ¿sí? El primer mandamiento que aparece en la ley en el capítulo 5 es precisamente el mandamiento de no tener otros dioses diferentes al Señor, ¿sí? No tener otros dioses distintos. El pastor Álvaro, en una predicación bastante preciosa,
nos hablaba del Dios único, el que saca, ese Dios que es santo y que es Señor. 8 días después, Frank predicaba acerca de el segundo mandamiento: no hacer imagen de ninguna semejanza para hacerlo un Dios, para representarlo como Dios. Es un Dios quien no se puede representar con imágenes, porque el corazón se puede desviar y llevar a la idolatría. Después, el tercer mandamiento, en boca de nuestro hermano René, en una exposición muy clara de la Escritura, hablándonos de no tomar el nombre de Dios en vano, no irrespetar el nombre de Dios. Y se nos quedó en la mente una frase muy puntual de esa predicación: no justificar una mentira utilizando el nombre de Dios como respaldo, ¿cierto? Es bien interesante. La semana pasada, el cuarto mandamiento relacionado con el día de reposo, con guardar el día de reposo. Y quiero refrescar la memoria de todos los que estamos aquí. Por lo menos usted escuchó la predicación, estuvo acá, tiene que recordar esos puntos, los que el pastor desarrolló y que sirven para que podamos recordar el mandamiento. El primer punto de esa predicación, ¿cuál era? Guardar el sábado dedicándolo a Dios, para santificarlo. El segundo punto era para descansar. Por eso dice: descansa tú, tu hijo, tu hija, tu esposa, tus siervos, los animales, etc. Muy bien. Y el tercer punto era para disfrutar de no tener que trabajar. Sí, están los 3 puntos desarrollados en esa predicación de la semana pasada. Y eso nos lleva al quinto mandamiento, que es el que vamos a desarrollar el día de hoy. ¿Qué tal si abre su Biblia? En el capítulo 5 del libro de Deuteronomio, y hacemos la lectura del texto, versículo 16. Es un solo versículo el que nos compete en esta mañana, en esta tarde. Deuteronomio capítulo 5, versículo 16. Vamos a leer en Reina Valera del 60. Honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días, para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Ahí está, un versículo, un mandamiento. Este mandamiento es un mandamiento transicional. Recordemos que la ley del Señor se divide en 2 direcciones. Una dirección vertical, la relación del ser humano con Dios, y una relación horizontal, la relación con el otro, con el prójimo. Este mandamiento, el quinto, es un mandamiento que está en la mitad de esas 2 realidades. Es un mandamiento especial por la manera en la que se presenta dentro del texto. Solo hay 2 mandamientos que están relacionados o que están escritos de forma positiva. El resto están escritos de forma negativa. De forma positiva, el de la semana pasada y la semana pasada: guarda el día de reposo para santificarlo y demás. Y honra a tu padre y a tu madre. Los demás, todos, están presentados de forma negativa. No hagas tal cosa, no cometerás adulterio, no robarás, que serán los que continúan en próximas semanas. Para tener un dato bien particular, recordemos que la ley, que generalmente nosotros la miramos desde una perspectiva muy legalista, muy de artículos y demás, la ley tiene implicaciones de la gracia de Dios. Pastor, en varias de sus presentaciones que hizo de mi persona y de mi esposita, de mi esposa, viniendo aquí con nuestros hijos y todo el cuento, habló de que el trabajo de grado del seminario que yo realicé fue en Deuteronomio, y eso es verdad. Trabajamos los capítulos 6 y 7 del libro de Deuteronomio, fueron el fundamento del trabajo de grado.
y el énfasis que le dimos al texto a partir de esos 2 capítulos y de otros más que entran como alusión al texto ahí, es precisamente la gracia de Dios que se manifiesta a través de la ley. Nosotros generalmente vemos los mandamientos como algo que nos encasilla, que nos amarran, y la verdad es que los mandamientos aparecen como un regalo de Dios para dar gracia a su pueblo, para sostenerlo, para mantener una relación viva, una relación de amor, de confianza, de seguridad. La gracia se manifiesta a través de la ley, y eso es lo que vamos a ver en toda la Escritura y específicamente en el libro de Deuteronomio. Así que cuando nosotros leemos el mandamiento como algo simple y sencillamente como un estatuto que hay que cumplir, que nos genera la sensación de obligatoriedad porque toca hacerlo, no hemos entendido el trasfondo, no hemos entendido el peso, el principio que sostiene el mandamiento. Este mandamiento puntualmente es un mandamiento que tiene un principio precioso y que nos invita a nosotros a la reflexión. Frank decía algo ahora muy importante y nosotros no podemos olvidarlo. Es el tema de que ninguno de los que estamos acá podemos decir que no somos hijos. Todos somos hijos. Todos o fuimos porque nuestros padres ya no están, o porque en algún momento el papá nos abandonó y no sabemos nada de él, o somos, están vivos nuestros padres y los tenemos a nuestro lado o a nuestro alrededor. Así que la responsabilidad de este mandamiento nos implica a todos los que estamos en medio de este lugar en esta tarde. Algo para tener en cuenta acerca de este mandamiento. El mandamiento arranca con una frase, una palabra puntual que nos invita a nosotros a reflexionar. Es un llamado, es un imperativo que se resalta en el texto: honra a tu padre y a tu madre. El término que se traduce como honra es un término que desde su principio fundamental implica reconocer el peso, reconocer la gloria, valorar, tener gran estima, dar honor al otro, específicamente a papá y a mamá, que son los que están referidos de manera directa en el desarrollo del texto. Así que lo tenemos que tener bien presente. Dios llama a su pueblo a que dé honra y valor a los padres bajo la promesa, o las promesas, lo vamos a ver desde 2 direcciones, de bendición y prolongación de la vida. Este mandamiento es precioso porque es un mandamiento que hace la transición entre Dios, aquellos que son nuestros padres, progenitores, y el otro. Entonces es bien interesante poderlo resaltar de esa manera. ¿Por qué? ¿Por qué valorar a los padres? Porque ellos son los portadores de vida. Ellos son los portadores del sustento de los hijos, aquellos que son autoridad, aquellos que en su amor han dado la provisión, el soporte y la guía de la familia. Dios ha puesto a papá y a mamá como un referente de autoridad en medio de la familia para ser reconocidos como los portadores de vida, como los que traen el sustento, como los que le dan la guía y el soporte a la familia. Uno se tendría que preguntar cómo una sociedad crece con un desprecio tan profundo por los padres. Si una persona, si un hijo no respeta y no valora a sus padres, ¿a quién va a respetar? ¿A quién va a valorar? Ese es el principio que está plasmado en el texto. Si un hijo no ama a aquel que le dio la vida, ¿a quién amará? Sé, y vuelvo y quiero hacer la salvedad, porque entiendo lo que puede haber en el corazón de muchos de los que estamos aquí. Sé que puede haber heridas, puede haber marcas en el corazón, recuerdos de una paternidad o de una maternidad que quisiéramos incluso hasta olvidar, lo sé.
Pero quiero que nos centremos en el llamado del Señor, que nos hace a nosotros como familia de fe, con las implicaciones que tiene en el honor y el cuidado y la bendición para nuestros padres. Ahora, el texto tiene una implicacióncita que lo relacionan directamente con el libro de Éxodo, cuando dice en la segunda partecita después de la coma: honra a tu padre y a tu madre como el Señor, como Jehová tu Dios te ha mandado. Esa expresión hace alusión directa precisamente al mandamiento en Éxodo capítulo 20. Está recordando la ley que el Señor le había mandado a su pueblo. Pero el texto como tal no nos define la manera, la forma en la que nosotros vamos a llevar esa honra a nuestros padres. Sin embargo, la Escritura, en el desarrollo del pensamiento de la Escritura, en diferentes lugares, tanto en Antiguo como Nuevo Testamento, reafirma ese mandamiento. Una y otra vez alude a esa realidad del mandamiento de honrar a padre y a madre. Entonces, para el desarrollo de esta predicación, vamos a tener en cuenta algunos pasajes de la Escritura que nos van a dar luz de la manera o hacia la manera en la que podemos respetar a nuestros padres, honrar a nuestros padres. Vamos a observar 3 maneras en las que podemos honrar a nuestros padres y las promesas que eso conlleva. ¿Ok? Entonces vamos a mirarlo desde 3 maneras. 3 maneras en las que vamos o en las que podemos honrar a nuestros padres. La primera, respetándolos. La segunda, obedeciéndolos. La tercera, cuidándolos. ¿Sí? Ahí están las 3 maneras en las que podemos honrar a nuestros padres. No son exhaustivas, encontrará muchas más formas, muchas más maneras de honrar a los papás, pero estas son 3 que vamos a desarrollar a partir de la Escritura, a partir de textos paralelos que nos sirven a nosotros. Y después miraremos la promesa o las promesas y sus implicaciones. Primera manera, respetándolos, el respeto. Recuerden, el mandamiento está escrito de forma positiva, ¿sí? Honra a tu padre y a tu madre. Éxodo 20:12, Deuteronomio 5:16. Pero el mandamiento que está escrito de forma positiva acá en el texto de la ley se reescribe desde otra visión, desde una visión negativa en diferentes partes, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Éxodo 21, versículos 15 y 17, mire lo que dice. Solo para tener en cuenta que es parte del mismo mandamiento, que refuerza la perspectiva del mandamiento y que nos invita a nosotros a entender la forma del respeto hacia nuestros padres. Capítulo 21, versículos 15 y 17. El que hiera a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Otras versiones van a decir el que golpee a su padre o a su madre. Y el versículo 17 dice: el que maldiga a su padre o a su madre morirá irremisiblemente. Deuteronomio 27:16 tiene la misma connotación. Miren lo que dice Deuteronomio 27:16. Bajo las diferentes maldiciones que muestra el libro: maldito el que trate con desprecio a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. Si usted puede subrayar esos versículos, hágalo. Téngalo como algo que necesita recordar constantemente. El respeto que el hijo le debe a sus padres. Ahora, en una sociedad, y decía yo ahorita, en un mundo, esta sociedad puntualmente, Latinoamérica es muy fuerte en esta realidad. Encontramos constantemente a hijos que no honran a sus papás y respetándolos. Hijos irrespetuosos, altaneros. ¿Alguna vez su papá le ha dicho, no me abras los ojos? ¿O eso solo me lo decían a mí?
La realidad es que encontramos muchachos, y esto no solamente es para los muchachos, también los viejos, los que ya llevamos más añitos. Encontramos hombres y mujeres que irrespetan, desprecian y hasta levantan la mano contra sus papás. Eso es increíble. Esta semana, pensando y esto es una de las cosas que es como providencial, pensando en el mandamiento que yo venía estudiando desde hace más de 15 días, me encontré con un video de un muchachito. El video muestra a un niño en una sala de espera para medicina, una cita médica, algo así, está con la mamá, y el niño no quiere estar ahí en la sala de espera. La mamá está al lado y le jala la silla y lo mantiene ahí, y el chino en algún momento se para y la mamá va y lo trae, y cuando lo trae el peladito es un chino como de 10, 12 años, se para y le mete mero golpe a la mamá en la cara. La señora alcanza a hacer, el que está tomando el video es como de un celular, a cierta distancia alcanza a enfocar toda la escena y enfoca la cara de la señora llorando, obviamente. El dolor de ver a un hijo suyo que no solo no se está sujetando a ella, sino que la está irrespetando de una forma agresiva y terrible. Yo le etiqueté el video a mi esposa pensando en eso, porque algo que yo le he dicho, yo le he enseñado eso a mis niños. Yo tengo, ustedes saben, 2 niños, 2 varoncitos, 2 monitos, ustedes han visto por ahí caminando, trotando, corriendo, hermosos, ¿sí? No voy a decir que como el papá, porque eso salta a la vista, ¿cierto? Pero los niños son muy lindos, no me diga que no. No es que sea ciego yo como papá, ese amor ciego de padre que los ve todos lindos, como cuando lo vi por primera vez. Yo no sé si yo he contado eso. Yo cuando cargué al primero, a David por primera vez, yo pensé, yo nunca había visto una cosa tan espectacular. Ahora veo las fotos y realmente el niño no era tan bonito. No, ahora sí, los niños son muy bonitos. Yo les enseño a los niños constantemente, a David y a Pablo les digo, mucho cuidado con levantar la mano con su mamá, mucho cuidado con ser groseros con su mamá, porque yo fui testigo de los dolores de parto de mi esposa, acompañándola en ese proceso de parto, sobre todo con el segundo. Yo he sido testigo de noches enteras de trasnocho de mi señora, cuidando, acompañando cuando están enfermos o cuando simple y sencillamente quieren molestar la vida, y la he visto trasnochada cuidando a los muchachos. Me parece increíble que un hijo llegue a un punto de levantar la mano contra su progenitor o su progenitor. Me parece increíble, absurdo, de una sociedad como la que nosotros estamos. No es por hablar mal de la gente, para nada, pero Dorita, la esposa del pastor, que es amiga de mi esposa en Facebook, ¿cierto? Apenas vio la etiqueta, escribió algo, que me lo dejen una semana a mí. Y lo escribió como con alevosía, ¿sí? Como con sangre, goteaba de esas palabras. Pobre muchacho en las manos de mi mamá. ¿Cómo llegamos nosotros a esa realidad? ¿Cómo llegan los hijos a levantar la voz y la mano contra aquellos que les dieron la vida? A irrespetarlos, a insultarlos, a maldecirlos, a ofenderlos, a hablar mal de ellos, a desacreditarlos. El mandamiento tiene una implicación directa de la relación de Dios con su pueblo. Dios se presenta como el Padre Celestial. Así que, hijos, una manera de honrar a sus padres es respetándolos, entendiendo en todo momento que esas canas no son gratis, que el Señor les ha dado una autoridad especial para gobernar y cuidar en medio de su casa. Una segunda manera en la que podemos honrar a nuestros padres es obedeciéndolos. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios y en la carta a Colosenses,
en el espacio en el que le está hablando a las familias. Primero le habla a los esposos y posteriormente le habla a los hijos. Les recuerda el mandamiento desde esa perspectiva. Hijos, obedezcan a sus padres. En ambos textos. Efesios 6 del 1 al 3, Colosenses 3, 20. Y en ambos textos hay una aclaración. En Efesios, porque es justo, en alusión a la justicia. En el segundo, Colosenses, porque eso es agradable al Señor. Ahora, esa realidad de la obediencia a los padres hay que mirarse de forma concreta. ¿A qué se refiere Pablo con ese llamado? Muy bien, en Efesios y en Colosenses hay dos implicaciones que nos invitan a nosotros a mirar la cosa con bastante detalle. En Efesios, Pablo dice, obedezcan a sus padres en el Señor. Y en Colosenses dice, obedezcan a sus padres en todo. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con eso? Es una pregunta que salta a la vista. Obviamente, por el contexto de la carta y trayendo a colación el mandamiento, el principal componente del llamado a la obediencia está relacionado con lo que los papás transmiten, con lo que los papás enseñan, con la responsabilidad que tiene el padre de la enseñanza y el cuidado de la fe en sus hijos. Si usted sigue leyendo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 6, se dará cuenta de eso. El llamado que el Señor le hace a los padres de que enseñen y formen a sus hijos en los caminos de la fe, parte de la bendición del Señor para la vida de los hijos. Así que el llamado de la obediencia que Pablo trae a colación tiene esa implicación. Es posible que un papá enseñe algo que no necesariamente esté centrado de manera directa en la Escritura. Ahí el principio de la obediencia se basará en términos de qué es lo que conviene, cuál es la sabiduría que está detrás de lo que el papá o la mamá están pidiendo o enseñando. Me explico. Hechos capítulo 4, hablando de la realidad de las autoridades judías frente a Juan y a Pedro cuando los llaman. ¿Recuerdan al Sanedrín después de sanar al paralítico de la Hermosa? Los miembros del Sanedrín le dicen a Pedro y a Juan: dejen de estar enseñando en el nombre de Jesús. Y Pedro y Juan se paran delante de las autoridades y con mucho respeto les dicen: juzguen ustedes a quién debemos obedecer primero, si a Dios o a ustedes. Entonces la implicación de la obediencia tiene como peso a quién se obedece primeramente. Nuestra obediencia debe dar honra a Dios y debe exaltar el nombre de Dios. A partir de esa realidad podemos entender el peso de la sabiduría y de el componente de la enseñanza de nuestros padres. El mismo Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 30, y en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, es una enseñanza que es verdaderamente interesante, que está relacionado con lo mismo, el tema de la obediencia, haciendo una descripción de los hombres impíos, los hombres malvados. En Romanos, muy aferrado al tema de la homosexualidad. En segunda de Timoteo, muy aferrado al tema de aquellos que desvían de la fe a otros. En la descripción que Pablo hace de ambos grupos, de hombres malvados, de hombres impíos, les mete: esos hombres son desobedientes a sus padres. Es una declaración más de esa realidad de la desobediencia, o más bien del llamado a obedecer a nuestros padres. Recuerden que nosotros muchas veces podremos obedecer sin honrar, pero es imposible honrar sin la obediencia. Jamás honraremos a nuestros padres si no obedecemos tal como ellos nos han enseñado, sobre todo en la sabiduría y el conocimiento de Dios. Uno se tendría que preguntar precisamente allí: ¿qué hemos aprendido de ellos? ¿Y qué estamos enseñando? En el espacio de homilética
un grupo muy precioso en el que discutimos la predicación y conversamos, el pastor nos hacía una pregunta muy puntual y bien interesante para este contexto, y es: ¿será que nosotros somos padres honrables? Esa sería una pregunta que también podríamos hacernos al corazón. Segunda manera de honrar a nuestros padres: obedeciéndoles. Y aparece una tercera que, a mi modo de ver, es una de las más desafiantes en medio de la vida de los hijos. La tercera manera en la que podemos honrar a nuestros padres es cuidando de ellos, cuidándolos. Es deshonroso cuando los hijos olvidan a los papás, cuando no proveen cuidado en medio de sus necesidades. Y ojo, en medio de nuestro contexto es posible que las necesidades no sean específicamente necesidades económicas. Cuando hablo de necesidades, es de las necesidades que ellos tienen, personales, emocionales, espirituales. Es muy doloroso ver hijos que se olvidan de aquellos que les dieron la vida, que los descuidan, que no los tienen presentes, que les dan la espalda, que los llaman de vez en cuando, que se sienten desobligados con ellos. Jesús, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, hablando de una acusación que recibe de parte de los fariseos, él y de los fariseos hacia sus discípulos, de Jesús, le recuerda a esos fariseos: ustedes son como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en ese recuerdo les dice: ustedes están preocupados porque mis discípulos están comiendo con las manos sucias, sin hacer todo el sistema de la tradición de los ancianos del lavatorio de las manos y de los implementos y de los alimentos. Pero invalidan el mandamiento de Dios, que es mucho más poderoso por cuestiones de tradiciones religiosas. El ejemplo que saca en ese espacio, en Marcos capítulo 7, del 9 al 13, es precisamente que dicen: esto con lo que yo pueda beneficiar o ayudar a mis padres es una ofrenda para el Señor, corbán. Así que, por no dárselo a los padres, se lo ofrecen a Dios de forma religiosa. De esa manera invalidan el mandamiento de honrar a padre y madre y se mantienen con una cara de religiosos impresionantes. De labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. En 1 de Timoteo, el martes pasado, en el desayuno de hombres, hubo una alusión a un texto que es muy fuerte, y quiero traer a colación ese texto. Capítulo 5, voy a leer los versículos 4 y el versículo 8 de ese texto. El contexto es 1 de Timoteo, capítulo 5. El contexto es el cuidado de las viudas, pero nos da elementos para mirarlo desde la perspectiva que lo estamos leyendo en esta tarde, acerca del mandamiento de honrar a padre y madre. Versículo 4, miren lo que dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos que aprendan primero a ser piadosos con los de su propia casa y a recompensar a sus padres, porque esto es aceptable delante de Dios. Versículo 4. El versículo 8, miren lo que dice: si alguien no tiene cuidado con los suyos, y especialmente con los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Subráyelo. Está en la misma línea de la maldición que hablábamos en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio. Es una realidad de hijos que descuidan, que se olvidan, que no les importan las necesidades de sus padres.
Es algo terrible cuando uno ve a hombres y mujeres abandonados por sus hijos. Es deshonroso. Ellos necesitan atención. Nuestros padres necesitan ser escuchados, valorados, sentirse útiles. Y llegan a una edad en la que nosotros ya les decimos: no, papá, ya, tranquilo. Mamá, no te preocupes. Y ellos necesitan sentir que son útiles para nosotros. Aparte de que eso les sirve también para acompañarnos y para ayudarnos en medio de la vida. Necesitan sentirse amados por sus hijos. Ahora, esto no es un cuidado obligado. Estamos hablando de un cuidado amoroso. El Día del Padre pasado tuve una experiencia en la reflexión que de verdad me llenó de mucho temor del Señor. Si yo me descuido, Él prende la casa, le echa candela. Literal, no se ría, que es verdad, ¿sí? Ese muchacho es difícil, lo amo con todo mi corazón, es difícil. Hay que cuidarlo mucho y hay cosas que uno hace como papá. Si usted ya pasó por eso hace mucho rato, quiero invitarlo a que recuerde esos momentos tan agradables cambiando pañales. ¿Sí? Cuando usted no sabe si botar el pañal o envolver el chino con pañal y todo y botarlo a la basura. Uno lo hace literalmente, no sé, con amor. Eso parece sumamente raro, la verdad. Uno le cambia la colita, bueno, la colita no, el pañal, la colita sigue siendo la misma, ¿sí? Y hace eso con amor y con lo que eso significa para uno como papá. Cuando yo voy caminando de la mano con los muchachos, con los niños, especialmente con Pablo, que Pablo es más difícil para eso, para mantener agarrado de la mano, yo voy caminando y las piernitas de Pablo son, obviamente, las piernitas de un niño de 2 años, son corticas. Entonces, yo voy caminando al paso de mi hijo, con mucho cuidado, voy un poco más despacio. Cuando subimos en unas escaleras eléctricas, con todo el cuidado de que ponga bien firmes los piecitos, de que se baje de las escaleras. Esa es la realidad, ese es el cuidado que uno hace, y uno lo hace con amor impresionante. Y pensaba yo en que ahora soy yo el que los cuido a ellos, pero va a llegar un tiempo en el que son ellos los que van a cuidar a mí. Porque de las cosas, de las pedagogías de la vida que nos regala el Señor, es el desgaste. El desgaste nos lleva a nosotros a depender, y llegará un momento en el que tendré que depender de ellos. Llegará un momento en el que son ellos los que van a agarrarme a mí de la mano y a sostenerme en medio de la vejez, en medio de los dolores. Son ellos los que van a tener que darme las cucharadas de comida, porque posiblemente por el temblor de las manos ya va a ser un poco complicado. Es un desafío, el desgaste de la vida, pero se necesita de unos hijos amorosos en ese proceso. Es posible que usted pueda tener la economía para decir fulanita de tal o una persona, o contratar a alguien que cuide a su papá o a su mamá por sus ocupaciones y demás, pero en medio de esa realidad ellos van a necesitar que usted como hijo esté al lado, escuchándolos, amándolos y acompañándolos. Una cosa, la honra a los padres, reflejada en el respeto, en la obediencia y en el cuidado, nos define a nosotros en la honra que le damos al Señor. No honrar a nuestros padres es deshonrar a Dios. La manera en la que trates a tus hijos, la manera en que trates a tus padres será la marca o parte de las marcas que le dejarás a tus hijos en el camino de la fe. Mi suegra tiene un dicho que lo mantengo presente en mi mente y en mi corazón: lo que con tus padres hiciereis, con tus hijos lo pagaréis. A nosotros se nos olvida eso, sobre todo cuando ya estamos más grandes, y sobre todo cuando tendremos o tenemos que enfrentar esa realidad de nuestros padres. Yo sé, como les decía ahorita, es muy posible que haya marcas en el corazón,
Es muy posible que nuestros recuerdos sean recuerdos dolorosos de una relación tormentosa con nuestros papás. Eso es posible. Pero el llamado del Señor es a que eso sea redefinido en Cristo Jesús. Él es el modelo por excelencia de un hijo que complace al Padre. Siendo un niño, no tenía 12 años, se sujeta. Lucas 2:51 dice que Jesús se sujetaba a sus padres terrenales. Impresionante. Y estando en la muerte, colgado en la cruz, llama a Juan y llama a María y les dice a los dos: madre, he ahí a tu hijo, hijo, he ahí a tu madre. Proveyendo cuidado para su madre, posiblemente viuda, en las manos de un discípulo que él amaba de una manera muy profunda. La manera en la que nosotros honramos a nuestros padres demostrará la honra que le tenemos al Señor. Necesitamos entender eso para marcar el corazón de nuestros hijos y que ellos vean en el trato que nosotros tenemos con nuestros padres, ellos vean la bendición y el amor y el modelo que les estamos dejando a ellos. ¿Qué marcas le estás dejando a tus hijos al ver el trato que tú tienes con tus padres? Es una muy buena pregunta para nosotros hoy. ¿Qué marcas estamos dejando? Si yo irrespeto a mamá, ¿qué es lo que va a suceder con mi hijo cuando esté grande? Si ellos ven que soy indiferente con papá y mamá, ¿qué es lo que van a tener en su corazón más adelante? Esas marcas están ahí y somos responsables frente al llamado del Señor con este mandamiento. La promesa llega como un regalo del Señor para aquellos que cumplen el mandamiento. Pablo define el mandamiento de obedezcan a sus padres y a sus papás en el Señor, retomando el mandamiento y diciendo: es el primer mandamiento con promesa. Esa promesa es una promesa general, porque si usted lee antes de entrar en el capítulo 5 y después del capítulo 5 y en el capítulo 6, el Señor da esa misma promesa general, de forma general, en el cumplimiento de todos los mandamientos. Pero aquí, dentro de Deuteronomio 16, está específicamente ligada a la honra a los papás, a este mandamiento. La promesa tiene dos direcciones: los días prolongados y la bendición en la tierra. Quiero traer a colación ambas direcciones de la promesa del Señor para tratar de entender lo que dice. Eso de los días prolongados es algo muy subjetivo. Necesitamos masticarlo bastante para tratar de entenderlo. Piensen lo siguiente: una persona, 95, 100 años, esa sensación de querer vivir más años no creo que sea una visión para su vida y un anhelo de bendición para su vida. A los 90, 95 años estamos cansados, deteriorados, han llegado las enfermedades y muy posiblemente a esa edad lo que queremos es descansar. Entonces, tratar de entender esa promesa a la luz de años y años y años de vida, creo que es un error. Esto quiero resaltarlo. El pastor me colaboró con esa partecita, me hizo recordar. ¿Ustedes recuerdan? Para hablar de, empezamos hablando de canciones, pues, para hablar de otra canción, esa canción que dice: deprisa como el viento van pasando los días y las noches de la infancia. ¿Sí recuerdan? Sí, claro. ¿Ya? Hay una parte de la canción que dice: ¿a quién se quiere más sino a los hijos? Eso es mentira. Yo me he dado cuenta que los papás quieren más a los nietos que a los hijos. Alcahuetas con los nietos, ¿sí? La suegra que fue manito dura con los muchachos, con los niños cuando uno los regaña, y uno me dice: no regañes al niño. Qué belleza. Esa canción dice: ¿a quién se quiere más sino a los hijos? Son la prolongación de la existencia. ¿Sí? Esa de la prolongación de la existencia, por lo menos
en el marco del entendimiento de esa canción, y creo que es por donde va la promesa, tiene que ver con la realidad de que aquel que honra a padre y madre, su nombre se extiende de generación a generación. Su nombre, sus actos pasan a sus hijos y de sus hijos a los hijos de sus hijos. El nombre se mantiene en el tiempo precisamente por las cosas buenas, también lastimosamente por las cosas malas. Ahí el tema de las marcas vuelve a jugar un factor importante. ¿Cuáles son las marcas que estamos dejando en medio de nuestra vida? La prolongación de la existencia es cómo nos recordarán. ¿Cómo te recordarán a ti? ¿Cómo tu nombre se mantendrá en la mente de tus hijos, de tus nietos y de las generaciones venideras? ¿Cómo tu nombre será reconocido y recordado por tus enseñanzas, por tu forma de vida? Ahorita les decía, mi abuela fue una mujer que falleció a los 90 años, llena de nietos, tuvo 11 hijos, tuvo nietos y bisnietos y demás. Y falleció en la cama en su casa, en su habitación, rodeada de hijos, nietos y bisnietos. Una cosa preciosa. Y yo recuerdo, se me viene a la memoria, una mujer sumamente honesta. En todos los años que tuvimos para compartir, yo nunca le escuché a mi abuela, por ejemplo, hablar mal de alguien. Eso se queda en la mente. Y eso se lo espero enseñárselo a mis hijos, para que recuerden a la que no conocieron, no alcanzaron a conocerla, como una mujer que dejó su huella en el corazón de sus hijos, de sus nietos, y espero en mi corazón pase a otras generaciones. Es la manera en la que nosotros extendemos la bendición y la prolongación de la existencia. Y la segunda dirección de la promesa, para que te vaya bien, para que seas bendecido en todo lo que hagas. Ahí tenemos 3 maneras en las que podemos honrar a nuestros padres y la promesa o las promesas que nos regala este precioso mandamiento. Ahora, yo quiero invitarle para que se ponga en pie y vamos a revolcar la cosa. Esto prácticamente ya se acabó. Hoy vamos a pasar a la mesa. Pero, si usted tiene a su papá, a su mamá, a su abuelo, a su abuela acá en este lugar, yo quiero invitarle para que se acerque a ellos. Vayan, desacomoden, no importa, abrácelos, dígales cuánto los aman, deje marcas en su corazón. Y vamos a orar juntos como familia. Eso es lo precioso de este lugar, de la iglesia, que nos permite como familia poder bendecirnos los unos a los otros. Y antes de cerrar, quiero leer un último texto que sin lugar a dudas quiero resaltar en medio de esta enseñanza y que quiero que se quede en el corazón de ustedes y en el corazón de sus hijos. Proverbios capítulo 23. Voy a hacer 2 lecturas cortas, versículos 15 y 16 y versículos 22 al 25. Mira lo que dice el libro de Proverbios. Esto es un regalo para nosotros como familia. Hijo mío, versículo 15. Si tu corazón es sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Precioso. Mis entrañas se regocijarán cuando tus labios hablen cosas rectas. Precioso. ¿Cuánto los papás pueden decir, ay, qué belleza ver a mis hijos caminando con el Señor en fidelidad? Mira lo que dicen los versículos 22 al 25. Escucha a tu padre que te engendró, y cuando tu madre envejezca, no la menosprecies. Adquiere la verdad y no la vendas. Adquiere sabiduría, disciplina e inteligencia. Versículo 24.
mucho se alegrará el padre del justo. El que engendró un hijo sabio se gozará con él. Alégrase tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. Señor, el último versículo del Antiguo Testamento, Malaquías 4:6, hablando de la venida del profeta Elías, dice que él haría volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Es una promesa preciosa, Señor. Porque en esta tarde, en este lugar, podemos estar muchos, hombres y mujeres, con heridas y marcas en el corazón, que nos dejaron nuestros padres, y que posiblemente las hemos usado como excusa para no honrarlos. Yo quiero aferrarme a la redirección que tú le das en el mandamiento para tu pueblo, Señor. Señor, llévanos a honrar a nuestros viejos, a amarles profundamente, respetándolos, obedeciéndoles, cuidándolos. Ellos son un regalo para nosotros, Señor. Posiblemente para algunos de los que estamos aquí, ya en una etapa en la que les queda pocos años de vida para poderlos disfrutar. Tus palabras, sus abrazos, su sabiduría. Señor, danos la capacidad de amarles con todo nuestro corazón, honrándolos como tú nos llamas a hacerlo, Señor. Y que podamos abrazar esa promesa de que nuestros días serán prolongados en la sabiduría que quede en las generaciones venideras, para que nuestro nombre quede en el reconocimiento de cómo vivíamos para honrar no solo a nuestros padres, sino para honrarte a ti, Señor. Estos días, con la muerte de don Juan, ahorita se me venía a la memoria eso. Las palabras de las personas que estaban en medio de la ceremonia que hicimos al final eran palabras de reconocimiento de lo que él había hecho en el corazón de ellos. Hablaban de honestidad, hablaban de un hombre que había predicado el evangelio, que había marcado el corazón de sus hijas, de su esposa. Un regalo, Señor. Queremos adorarte por eso. Permítenos honrar a aquellos que nos han dado la vida como una demostración de la honra que te damos a ti, Señor. Nosotros no podemos decir que somos buenos creyentes si no honramos a nuestros padres. Permítenos disfrutar la bendición que tú das en el cumplimiento de tu palabra. Oramos al lado de nuestros familiares con amor, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Les animo a que se queden en pie, no se duerman. Le pido el favor a las personas encargadas de la cena que pasen por acá. Podemos hacer 3 filitas, una por este lado, otra por acá, otra por este otro lado. Y hoy vamos a recordar con la cena cómo un papá, desde el principio de la creación, en relación perfecta con su hijo, lo envió a la tierra. Fue un hijo obediente en todo. Estando en el Monte de los Olivos, le dijo al Señor Jesús, le dijo al Padre en medio de esa prueba tan difícil que estaba pasando ya pronto a ser crucificado: Padre,
Si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Qué hijo tan obediente. Pueden ir tomando los elementos de la mesa, de la cena. Muchas gracias, Andrés. Recordamos a ese papá que envió a su hijo. Por eso decimos siempre
dice 1 Corintios, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. El Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre, te damos gracias. Gracias por haber enviado a tu Hijo, un Hijo que obedeció al 100% la encomienda: ve a la tierra y salva al mundo, porque de esa manera lo he amado, para que todo aquel que crea en ti no se pierda, mas tenga la vida eterna. Esa es nuestra esperanza, la esperanza en un Hijo obediente al que queremos imitar, un Hijo obediente al que nosotros queremos parecernos para dar gloria y honra. Y por eso esta tarde cenamos, Señor. Tomamos el pan, tomamos la copa y comemos el pan, recordando que vendrás por segunda vez. Seguiremos anunciando tu muerte hasta que vengas, Señor. Pueden tomar la copa y comer el pan. Gracias, Señor. Gracias por el honor que nos das de pertenecer a esta familia. Y como siempre, cada domingo después de cada enseñanza, deseamos que regreses pronto y por eso decimos: Maranatha. Dios los bendiga, que pasen una tarde hermosa.